Todos y cada uno de ustedes, muy buenas noches. La Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura presenta para esta semana la segunda ronda de conferencias en el marco del aniversario de la facultad. Para esta semana las conferencias están orientadas al sector privado y básicamente a los temas referidos a las normas internacionales de información financiera IFRS, a los aspectos tributarios y aduaneros. Antes de iniciar la presentación del día de hoy, dejamos con unas breves palabras al doctor CPC Elber Enrique García Panta en calidad de decano de la facultad. Adelante, doctor. Gracias, Junior. Buenas noches, señores participantes. Vamos a continuar en esta oportunidad el ciclo de conferencias. En este momento nos toca evaluar la parte del sector privado, porque anteriormente tuvimos el sector público, y es importante tener que fortalecer las capacidades, sobre todo para los estudiantes, egresados, público en general y empresarios, porque la única manera de salir adelante en nuestra región y el país es, creo que capacitando, sensibilizamos, ejecutamos y creo que vamos a lograr las metas. En esta oportunidad, como dijo Junior, el ciclo de conferencias se está realizando por el 61 aniversario de nuestra facultad, de la Universidad de Contabilidad de la Universidad Nacional de Piura. Vamos a seguir trabajando, inclusive más de uno de ustedes creo que está participando en el curso que estamos realizando los días sábados de herramientas digitales en la gestión pública. Y nuestra fortaleza es la capacitación siempre. Vamos a estar todo el año haciendo capacitaciones. En esta oportunidad vamos a trabajar con el sector privado. Entonces doy por inaugurado el evento y va a comenzar el profesor Llanto a hablar de las normas internacionales de información financiera. Adelante, Junior. Estimados participantes, tal como lo indicó el señor decano y como se encuentra también en el fanpage de la facultad, el día de hoy tenemos programada la conferencia titulada La matemática del impuesto diferido. La presente exposición estará a cargo del contador público colegiado Freddy Llanto Armijo. El profesor Llanto es magíster en finanzas por Centrum Católica, contador público por la Universidad Católica del Perú. Posee certificados en normas internacionales de información financiera INIAS por the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Y es autor de libros, conferencias y también consultor empresarial. La dinámica, como ya la mayoría de los participantes conocen, es un promedio de 45 a 50 minutos de presentación. Posteriormente a ellos habrá un promedio máximo de 10 minutos para resolver las dudas y o preguntas de los miembros del auditorio. Profesor Freddy, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, muy amables por la presentación. Y bueno, comencemos entonces, que el tiempo es corto. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Listo, creo que se ve en la pantalla, ¿verdad? Creo que sí. ¿Me confirmas si por favor se ve la pantalla? Sí, un archivo en Excel. Muy bien. Claro, esta ponencia se llama La matemática del impuesto diferido. Matemática. ¿Por qué he denominado a esta ponencia la matemática del impuesto diferido? Mire, tengo muchos años ya enseñando contabilidad y específicamente, o generalmente, mayor cantidad de tiempo, NIF. Y uno de los asuntos que siempre se repite es que a los colegas que asesoro, de pronto ha sido mi mala suerte, a los que asesoro, a los que enseño, no entienden la matemática del impuesto diferido. Y esto es fundamental, entender cómo funciona la matemática del impuesto diferido para después entender ya análisis más profundos respecto de las diferencias temporarias, temporales, si es deducible, si no es deducible. Pero si antes no sabemos cómo funciona la matemática del impuesto diferido, pues no vamos a entender nada de los siguientes párrafos. Yo dicto diplomado de NIF en mi organización
Y siempre que se tiene que dictar el tema del impuesto diferido, siempre comienzo con esto, con la matemática, para que los colegas entren digamos, en entendimiento de qué es lo que busca el impuesto diferido. La verdad es que el impuesto diferido no es complicada, ¿no? Es demasiado sencilla. No estamos hablando de matemáticas pues, avanzadas, estamos hablando simplemente de una especie de, digamos, de algoritmo, de funcionamiento, de cómo debe usted entender el impuesto diferido. Así que eso traigo el día de hoy para ustedes y espero que sea de su agrado. Miren, sígame en la corriente, digamos. Sígame usted este derrotero que vamos a comenzar. Todo comienza por el hecho, colegas, de que tenemos un estado de resultados. ¿De acuerdo? Un estado de resultados. Este estado de resultados se prepara de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Bien, hemos aprendido cómo se registran los ingresos o las ventas. Esto lo trae la norma NIF 15. Hemos aprendido cómo se deprecian los activos. Esto lo trae la norma NIC 16. Y de manera deliberada, a lo largo de 8 años, yo he puesto cifras que son exactamente idénticas. Por una sencilla razón, porque quiero hacer con ustedes un análisis incremental del impuesto a la renta. Un análisis incremental es un análisis exclusivo de los efectos del impuesto a la renta. Exclusivo. Y para que uno se dé cuenta de los efectos incrementales, tienes que aislar la transacción, aislarla. Si yo pusiera acá diversas ventas, diversas cantidades de ventas, no se va a ver este efecto aislado. Por eso lo pongo todo junto. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos las ventas. Supongamos que en este negocio solamente hay un gasto por depreciación y una utilidad contable. Luego vendría el impuesto a la renta. Y he puesto aquí 2 impuestos, uno corriente y uno diferido. Muy bien, perfecto. Y a partir de aquí comienza el asunto tributario. De manera extracontable, nosotros hacemos una conciliación, ¿verdad? Una conciliación que parte de la utilidad contable. Nosotros los peruanos le llamamos utilidad antes de impuesto. Y a partir de aquí construimos lo que se llama la utilidad tributaria. Muy bien, la utilidad tributaria. Como aquí tenemos voy a poner la diferencia basada solamente en la depreciación. Supongamos que tenemos un activo que se deprecia de manera lineal 200.000 cada año, de tal manera que en 8 años habrá llegado al final de su vida útil, lo cual significa que el costo es de 1.600.000. Entonces, esa es la depreciación contable que está en libros. Sabemos que esta depreciación contable no nos sirve para efectos tributarios, ¿no? Lo que nos sirve para efectos tributarios es una depreciación que se llama depreciación tributaria, la que calculamos con la tributación. Supongamos que esa depreciación es la tributaria, se extiende por 5 años nada más. Aquí está la depreciación tributaria. Bien, este jueguito de adición y deducción lo hacemos todos los años. ¿De verdad? Todos los años. Construimos la utilidad tributaria y con la utilidad tributaria calculamos, suponiendo una tasa del 30%. No estoy diciendo que la tasa sea 30%, suponga que sea 30%. Tenemos que el impuesto corriente es este importe que está acá. ¿Qué es el impuesto? Entonces, el impuesto corriente es el impuesto que se le va a pagar a la administración tributaria y que se calcula en función de la utilidad tributaria. ¿Qué es la utilidad tributaria? Es una utilidad construida con las normas tributarias de cada país. Existirá una utilidad tributaria ecuatoriana, colombiana y peruana, ¿no? Es utilidad tributaria construida de acuerdo con las normas tributarias del país. Y es una utilidad que sirve para pagar impuestos, nada más. Calculamos el impuesto y ese impuesto se reconoce como un gasto contra un impuesto por pagar. Al momento de ponerlo como gasto, aparecerá aquí en mi estado de resultados. ¿Vieron? Acá está el gasto. Perfecto. Y supongamos por un momento que no conocemos el impuesto diferido. Acá podríamos cero. No conocemos el impuesto diferido. ¿Sí? No conocemos, ahí va cero. Muy bien. Ahora quiero demostrarte lo siguiente, estimado colega, estimado contador. Preste atención
a la sinfonía de números que hay aquí en las ventas. Lo he puesto así para que usted vea el análisis incremental del impuesto a la renta. Aquí hay una sinfonía de números, está uniforme, las ventas de 3 millones y el gasto está uniforme porque es una depreciación lineal, se deprecia linealmente. Entonces tenemos ventas lineales, gastos lineales, pero cuando vamos a la utilidad neta, el asunto no es lineal. Tengo 1.096.000 del año 1 al año 5 y 1.900.000 del año 6 al año 7. Este es el asunto que debemos tener en cuenta. No hace sentido. No sé si me estoy dejando entender. Mire, gastos, costos e ingresos lineales, pero la utilidad no es lineal. Comienza alta y luego decae. Este patrón de comportamiento no es aceptado en el mundo contable, en el mundo financiero. No sé si usted recordará, estimado colega o estimado alumno, si está estudiando una carrera, que nos han enseñado desde la primera clase de contabilidad básica 1, que los gastos se distribuyen de manera lineal, que es lo que debemos procurar siempre. Allá donde pagas un seguro pagado por anticipado, lineal. Mes a mes lo vas devengando. La depreciación, lineal, mes a mes. Los gastos financieros, ¿cómo se deben reconocer? Linealmente, usando tasa efectiva. Hay un criterio de linealidad que está en la contabilidad del cual no podemos escapar. Pero si nosotros no calculamos, si reconocemos en el estado de resultados el efecto tributario del impuesto a la renta, nada más, miren lo que estamos haciendo, no respetando la linealidad. ¿Cómo hacemos para corregir este entuerto? Pues de manera, creo yo, bastante inteligente, se ha creado este concepto del impuesto diferido. Presta atención aquí. Mire, ¿cuánto es la utilidad antes de impuestos? Sumamos todo esto por los 8 años, es 22.400.000. ¿Cuánto es la utilidad tributaria? 22.400.000. Oiga, es lo mismo. Sí, es exactamente la misma. ¿Qué pasa si acumulo todas las diferencias que he sumado y restado? Terminan en cero. Y tiene que ser cero porque son diferencias temporales. Por lo tanto, esta utilidad y esa utilidad es la misma. ¿Me dejo entender? Voy a preguntar, a ver si me estoy dejando entender. Voy a hacer unas preguntas a los colegas. Lo malo es que no manejo muy bien esta plataforma, es una de las que menos me gusta. Disculpen la expresión, pero es la que menos me gusta. No me permite ver el chat o de pronto yo no sé utilizarlo. Ahorita me gustaría ver el chat de los colegas. Si pongo el chat, se va el Excel. Bueno, acá creo que ya se puede. No sé cómo sale. Pero bueno, sigamos. Tengo la utilidad antes de impuesto, la utilidad tributaria. Es igualita, es idéntica a lo largo de 8 años. ¿Cuánto debió ser el impuesto a la renta de todos los 8 años? Mire, voy a multiplicar, como estoy usando 30% de tasa, ahí está. Si lo hago con la utilidad antes de impuesto acumulada de 8 años, es 6.720.000. Y si lo hago con la utilidad tributaria, también es 6.720.000. Oiga, durante los 8 años entonces se le va a pagar a la administración tributaria 6.720.000, sí. Y si todos los ingresos y gastos son lineales, pues el impuesto a la renta, colegas, es un gasto más. No tiene corona. Desde el punto de vista financiero, el impuesto a las ganancias es un gasto más.
Profesor Frey, disculpe, su audio está desactivado. ¿Está desactivado? Hola. Ahí ya se puede escuchar. Ahí me escuchan. Ahí no sé de dónde me quedé ahora. Bueno, retomaré todo. Ay, no me acuerdo. Decía lo siguiente. El impuesto a las ganancias, en este ejemplo práctico, calculado en función de la utilidad contable, es de 6.720.000 y en función de la utilidad tributaria también es 6.720.000. Si estoy considerando un negocio que es absolutamente lineal, pues el impuesto a las ganancias también tiene que ser lineal. Se me ocurre dividir 6.720.000 entre 8. Y este debería ser el gasto de todos los años para que sea lineal. Pero cuando hago el cálculo me salen unos gastos diferentes, 804.000 y 900.000. No me sale por ningún lado el gasto de 840. El gasto de 840 es una creación contable que busca la linealidad. Un asunto es lo que voy a pagarle al fisco, que es esta línea de acá, y otro asunto es el gasto. Pónganse a pensar. Impuesto corriente, 804 de gasto, 804 de cuenta por pagar. Impuesto por pagar. Muy bien. Pero las finanzas te dice que no, las finanzas te dice que el gasto es 840. Pues muy fácil. De 804 a 840, ¿cuánto me falta, estimados colegas? Para a los estudiantes me gustaría recibir sus comentarios por el chat. Si he puesto un gasto de 804 por el impuesto corriente, pero la finanza me dice que debe ser 840, ¿cuánto falta? Pueden poner ahí su comentario en el chat. Voy a ver los chats por acá. A ver, chats. ¿Están los chats? No veo los chats. No veo los chats. ¿Están desactivados los chats? Hola. Profesor, hay una opción de chats que está en la parte superior, en el centro, y dice chats. Abajo de conferencia 61 aniversario. No sé si usted verá la misma plataforma. Estoy buscando. No veo. No veo el chat. Por ejemplo, yo acabo de escribir 36.000. No sé si lo puede ver. ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo veo? A ver, he dejado de compartir a ver si veo el chat. No veo el chat. Veo los contactos, pero no veo el chat. Bueno, ya, no se puede ver. Listo. Entonces, miren, haciendo matemáticas sencillas, nada más uno dice 804 contra 840, pues me falta 36. 36 negativo, ahí está. Y el segundo año también 36, y el tercero también, ya hasta el quinto. Y en los años 6, 7 y 8 me sobra. Bueno, si me sobra le pongo 60 positivo. Ahí está. Corrigiendo entuertos. Los entuertos que me da la tributación. Y miren, cuenta de impuesto diferido. ¿Qué es lo que me falta para los 840? Si yo lo sumo durante los 8 años, miren cuánto me da. Pero nunca existió. ¿Eh? ¿Para qué me sirvió esto? Para regularizar el gasto. Para nada más. Claro, si lo pongo aquí como negativo, diferido, o sea, cargo a resultados,
Pues abonaré a un pasivo y así se genera el pasivo por impuesto a la renta diferido. Que ese pasivo por impuesto a la renta diferido en el año 1 será de 36. Igual gasto, abono al pasivo. Y para el año 2 será de 72 porque se acumula. Y para el año 3 será de 108 porque se acumula. Para el año 4 será de 144. Para el año 5 será de 180. Y para el año 6 baja a 120. Para el año 7 baja a 60. Y para el año 8 baja a 0. Y ya tengo mi impuesto diferido. ¿Qué es el impuesto diferido, colegas? Es un corrector de gasto. Allá donde al corriente le falta gasto, el diferido le suma gasto. Allá donde al corriente le sobra gasto, el diferido le resta gasto. Y su efecto a lo largo de los tiempos, durante 8 años, es inocuo, da 0. Y así como da 0 en resultados, el pasivo también da 0 al final de los tiempos. Así que lo primero que yo le aconsejo a usted, colega, que le resulta difícil el impuesto diferido es, en primer lugar, y con el mejor sentido del mundo, pierda el respeto al impuesto diferido. El impuesto corriente es un gasto que no tiene corona. Debe ser tratado como cualquier gasto. Aquí lo he demostrado. Y el diferido es un corrector, nada más, una cuenta fuente. Esta es la matemática del impuesto diferido, la primera matemática del impuesto diferido que usted debe conocer. La segunda matemática es que usted tiene que ver estos efectos a los ojos del balance. ¿Qué significa los ojos del balance? Yo te digo, aquí lo hemos calculado con el famoso método de resultados, porque estamos viendo resultados. Estamos viendo el estado de resultados arriba y una conciliación contable tributaria abajo que se utiliza para presentar la declaración de impuestos. Es decir, estamos viendo esto a los ojos del estado de resultados. Ahora yo te dejo, ¿qué pasaría si nos dejan esta tarea? Calcula lo mismo, pero sin ver resultados. Solo mira el balance. ¿Se podrá hacer? Pero por supuesto que se podrá hacer. Claro que sí. Presta atención aquí. Mire, ve, a los ojos del balance. Vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? A los ojos del balance existe un costo. El costo del activo, ¿cuál es? ¿Cuánto? Todo lo que se ha depreciado. Es 1.600.000 el activo, el costo del activo. 1.600.000. Estamos hablando del costo del activo. Y tenemos una depreciación acumulada, calculada de acuerdo con la norma NIF 16. Perdón, NIF 16, no, NIC 16, de activos fijos. ¿Cuál es la depreciación que estoy registrando? Acá lo hemos visto, 200.000 cada año. Muy bien, entonces, la depreciación acumulada al cierre del año 1 es 200.000 y al cierre del año 2 es 200.000 más y al cierre del año 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero así como tengo depreciación acumulada en NIC 16, tengo una depreciación acumulada que voy a llamarle tax por tributario. La depreciación tributaria es la que hemos consignado en la declaración de impuestos. Así que yo quiero calcular esa depreciación acumulada. Pues muy fácil. Sumamos depreciaciones de cada año. Ahí está. Las depreciaciones de cada año. Arriba contable, abajo tributaria. Y ojo, estoy siguiendo acá solamente criterios del balance. Con estos criterios del balance tengo un concepto que se llama valor en libros. El valor de mis activos en la contabilidad. Costo menos depreciación acumulada. Y tengo otro criterio que está en la norma NIC 12 que se llama base tributaria. ¿Qué es la base tributaria? La base tributaria es ver los activos a través del prisma tributario, con ojos de tributarista. Con ojos de tributarista, ¿cuál es el valor de este activo? Pues tendré que al costo quitarle la depreciación tributaria. Y ahí está. Valor en libros, base tributaria, diferencia temporaria. Si tengo la diferencia temporaria, ¿qué calculo?
el pasivo por impuesto diferido, porque es la diferencia temporaria por la tasa. Veamos. Ahí está mi pasivo por impuesto diferido. ¿Serán los mismos números que hemos calculado con el método del resultado? ¿Se acuerda que estuvimos pusiendo números arriba para corregir los desvíos de la norma tributaria? Veamos si da el mismo resultado. Mire, ve, aquí está. Igualito. Entonces usted no se confunda o no se deje confundir. Los profesores lo hacemos sin esa pretensión. No queremos confundir a nuestros alumnos. Pero a veces lo hacemos sin querer queriendo. Tenemos, mire, el mismo resultado. Creo yo, estimo yo, que el método del resultado, esta forma de ver la matemática del impuesto diferido enseña más. Si tenemos conciencia de que el gasto por impuesto a la renta es un gasto cualquiera, es un gasto más, que no tiene corona, y le consideramos unas linealidades, voy a poder calcular impuestos diferidos al ojo, mire, al ojo, sin necesidad de complicarme la vida con el valor en libros y la base tributaria. No digo que no lo hagas, que este método debe hacerse, pero cuando domines bien el método del balance, el método, cuando domines bien el método del resultado, el método del balance va a quedar perfectamente entendido. Porque este método de balance lo único que es acumulaciones de lo que está en el estado de resultados. Podemos calcular esta diferencia temporaria de otra manera. Sí, mire, vamos a calcularlo. Sin el método del balance, calculemos la diferencia temporaria. ¿Cómo? Tomo la conciliación y digo lo siguiente. Voy a sumar las adiciones y las deducciones. Y voy aquí a congelar el primer término. Mire, mire, mire. Voy a ponerle negativo adelante. ¿Eh? Mire, ¿qué estoy calculando aquí? Diferencias temporarias, pero usando la declaración de impuestos. Nos habían dicho, colegas, que la diferencia temporaria era la diferencia entre el valor en libros y la base tributaria de los activos y los pasivos. Sí, está muy bien. Pero ahora yo te digo lo siguiente, la diferencia temporaria también es la acumulación de las diferencias temporales que está en tu declaración de impuestos, el famoso método del resultado. Esta diferencia temporaria hace un rato la calculé con el método del balance. 120, 120, 240, 240, 360, 360, 480, 480, 600, 600, 400, 400, 200 y 200, 0 y 0. Método del balance, método del resultado. Perdón, muchas gracias. Voy a poner cafecito. Así que, la próxima vez, colega, porque estoy seguro que te lo han dicho porque lo he escuchado, que un expositor erudito con triple certificación internacional te diga que el método de resultado es obsoleto, muéstrale esta hoja de trabajo para que veas que el método de resultado y el método del balance te dan el mismo resultado. Esta matemática la tienes que dominar. Entonces, ¿qué cosa es una diferencia temporal y qué cosa es una diferencia temporaria? Estamos hablando de la matemática del impuesto diferido. Voy a poner aquí un ordenamiento que generalmente no se utiliza, pero lo pongo para tratar de poner mayor énfasis en esto matemática del impuesto diferido que todos debemos conocer. Presta atención aquí. Tenemos un activo cuyo costo es de 1.200.000, la vida útil contable 6 años, pero la vida útil tributaria 10 años. Esto implica que la depreciación contable va a ser de 200.000 y la depreciación tributaria de 120, y vamos a asumir una tasa impositiva del 30%. Poner el resultado, poner este primer estado de resultados simplemente sirvió
para que usted conozca qué es lo que busca el impuesto diferido. Busca normalizar el gasto tributario, entendiéndose como gasto tributario la suma del corriente con el diferido, algo que la NIC 12 llama efecto combinado. Pasado ese conocimiento, veamos cómo podemos trabajarlo ya. Ay, por Dios. Veamos. Aquí, en chiquito, el método del balance. Pasado un año, el valor en libros será costo menos depreciación de un año y la base tributaria, costo menos depreciación tributaria de un año, con lo que tenemos que la diferencia temporaria es de 80.000. Perfecto. El año 1 hacemos una conciliación tributaria, utilidad contable, sumamos la depreciación contable, restamos la depreciación tributaria y tenemos la utilidad tributaria. A partir de aquí, colegas, tengo el impuesto corriente y voy a calcular el impuesto diferido con el método del resultado. Perdón, acá lo estoy calculando con el método del balance. Pero sale igual, método del balance. ¿Cómo lo calculo con el método del balance? Presta atención aquí. Al inicio, cuando recién compro el activo, la diferencia entre el costo contable y el costo tributario es 0. Claro, porque recién compro el activo. Y al final del año, la diferencia es de 80.000. Valor en libro se deprecia con lo contable, tributario con lo que ya sabes. Entonces, al final del año sí tengo una diferencia temporaria de 80.000, que es exactamente igual a la suma y resta de la diferencia temporal. Temporaria, saldos iniciales y finales, por la tasa me da el impuesto diferido al inicio y al final. El ajuste por impuesto diferido del resultado será la diferencia entre estos dos. El impuesto corriente será la utilidad tributaria por la tasa. Tengo el corriente, tengo el diferido, tengo la suma de los dos. ¿Qué les parece? Facilito, ¿no? Lo que pasa es que cuando hacemos liquidaciones de impuestos, no se nos ha ocurrido nunca acumularlas con estas dos columnas que yo he sumado aquí. Para la próxima liquidación de impuestos que hagas, te recomiendo que hagas esto, que los acumules. Mira, presta atención aquí. Tenemos ya el efecto combinado. ¿Cómo sabemos que este impuesto está bien? Pues muy fácil. En ausencia de diferencias permanentes, como lo hay acá, el efecto combinado es la utilidad contable por la tasa. Ahí está. Este número está cambiando porque es una función aleatoria que yo he puesto acá, pero voy a fijarlo para evitar, para incrementar el entendimiento. Voy a fijarlo, ahí está. 1.900.000 por la tasa, ahí está. Y es el efecto combinado. Mire, ojo aquí. 2.280.000 por la tasa impositiva, 30%, sale 840. Y el efecto combinado es 840. Otra delicia del impuesto diferido. El impuesto diferido busca que el efecto combinado sea igual a la utilidad contable por la tasa. Miren. Y como aquí no hay diferencias permanentes, funciona igual. Entonces, lo que busca el impuesto diferido es que el efecto combinado sea igual a la utilidad contable por la tasa. Luego, si quieres, le ponemos permanente y la prueba funciona igual. Para el siguiente año, para el año 2, mire para el año 2, utilidad contable, 1.000.000. Está bien, pongámosle 1.000.000. Mire cómo vamos a hacer. Nuevamente, hay una depreciación contable y una depreciación tributaria que se suman y tenemos una utilidad tributaria. La utilidad tributaria por la tasa me genera el impuesto corriente, este impuesto que le pago a la administración tributaria. Ahora vayamos con el diferido. Diferencia temporal al inicio, diferencia temporal al final. Mire, la diferencia temporal al final es la del inicio más estas adiciones y deducciones. Ahí está la diferencia temporaria. 160. Una diferencia temporaria con el método del resultado. Y acá te presento la misma diferencia temporaria con el método del balance. Qué divertido.
Nuevamente te pregunto, ¿es obsoleto el método del resultado si nos lleva a las mismas conclusiones? Impuesto diferido al inicio, impuesto diferido al final. El ajuste del impuesto diferido es esta variación. El corriente viene de aquí, la suma se llama efecto combinado, y mi prueba ácida, 1.000.000 por la tasa, igualito. ¿Ah? Ahí está la prueba ácida. Un año más y sacamos conclusiones. Tercer año. Valor en libros, base tributaria, diferencia temporaria. Recuerde que el valor en libros es costo menos depreciación acumulada contable. Y la base tributaria es costo menos depreciación acumulada tributaria. Muy bien. Ponemos cualquier número acá. Podemos poner 3 millones, si quieres. Listo. Comenzamos. Que comience el juego nuevamente. Saldo inicial de la diferencia temporaria. Aquí está. ¿Cómo se mueve la diferencia temporaria? Aquí está. Adiciones y deducciones. Saldo final. Aquí está. Y esta diferencia temporaria es de 240.000, igualito que acá arriba. Método de balance arriba, método de resultado abajo, que te llevan a la misma conclusión. Entonces, impuesto diferido al inicio, impuesto diferido al final. ¿Cuál es el ajuste del impuesto diferido? 24.000. ¿Cuánto es el impuesto corriente? Ahí está. Listo. Prueba ácida. ¿Cuánto debe ser la suma del corriente más el diferido? Igual a la utilidad contable por la tasa. Porque estoy asumiendo que la diferencia permanente es 0. Y si no le pongo 0, igual te va a cuadrar. Cuarto y último año, usted analiza hasta el año 10 y regresamos con algunas conclusiones. Nuevamente, año 4, valor en libro, base tributaria, diferencia temporaria por el método del balance. Método de resultado, pongo mi declaración de impuestos aquí, saldo inicial del año pasado, acumulo y tengo mi diferencia temporaria. Impuesto diferido al inicio, impuesto diferido al final. 20, 320. ¿Cuál es el ajuste del impuesto diferido? Aquí está, señor, el ajuste. Muy bien. Corriente, este de acá. Y este diferido corrige el corriente por los efectos que analizamos en la hoja anterior. Prueba ácida, sale igualito. Y así durante 10 años. Si acumulas el impuesto diferido, al final, en el último año, ya estará consumido el activo contablemente y también tributariamente ya está consumido, porque el activo tributariamente se consume hasta el año 5, le pusimos. Diferencia temporal al inicio. Tal. Para el año 10 ya no habrá depreciación contable, pero sí depreciación tributaria. Termina la diferencia temporal en 0, como termina aquí también en 0. Impuesto diferido. Comienza en 36, termina en 0, ajuste 36. Impuesto corriente, ahí está. El impuesto diferido del efecto combinado. Si uno suma el impuesto diferido de todos los años, ¿cuánto crees que nos va a dar este impuesto diferido de los 10 años? Mira. 0. Nunca existió. ¿Ah? Como el amor de tu ex. Nunca existió. Fue una cuenta puente que utilicé para normalizar el gasto del impuesto a las ganancias. Aunque no lo creas. Eso es lo que has hecho con tu impuesto diferido. No es tan difícil, ¿verdad? ¿Qué hemos logrado año a año? Que el efecto combinado se vaya al estado de resultados, viene debajo de la utilidad del ejercicio, generas una utilidad neta y calculas algo que se llama tasa efectiva. He logrado que la tasa efectiva, que dividiendo el efecto combinado del impuesto a la renta entre la utilidad del ejercicio, entre la utilidad antes de impuestos, perdón, me corrijo, entre la utilidad antes de impuestos, llegue a ser la tasa efectiva del 30% en todos los años. Ahí está, en todos los años. Y ya para cerrar, ¿qué pasaría si existe una diferencia permanente? Presta atención a lo que pasaría. Voy a poner una diferencia permanente que podría ser una sanción, una multa, un gasto por encima de los límites, gastos no aceptados, ¿verdad? Y que nunca serán aceptados, por eso es permanente. Supongamos que hay una diferencia permanente de 100.000. ¿Cuáles serían los efectos? Lo que va a pasar es que va a afectar la utilidad tributaria y en consecuencia se va a mover el impuesto corriente, pero no se va a mover el diferido.
porque el diferido es diferencia temporaria por la tasa. 80.000 por la tasa, eso no se mueve. 0 más 200 menos 120 igual a 80. Eso no se va a mover. Se mueve la utilidad tributaria. Adelante. El diferido no se movió. El efecto combinado sale 600.000. Y 600.000 sale la prueba ácida. 1.900.000 más 100 por 30%. Ahí está. El efecto combinado. Esto siempre tiene que cuadrar. Siempre, señores. Si yo pongo aquí 500.000, ¿cuánto sale la prueba ácida? Muy fácil. 1.000.000 más 500 por la tasa. 1.500.000 por 30%, 450.000. Miren. ¿Siempre va a salir así? Siempre. ¿Por qué razón? Porque el impuesto diferido anula todo efecto. Presta atención aquí. Este impuesto corriente tiene 3 componentes. Componentes, voy a poner acá, y esto lo puedes hacer en cualquier año, del impuesto corriente. ¿Cuáles son los componentes del impuesto corriente? El componente de la utilidad contable, el componente de las diferencias temporales y el componente de las diferencias permanentes. Mira, lo vamos a calcular acá. La utilidad contable, que es de 1.000.000, genera impuesto a la renta por 30%, por 30%, ahí está, por 300.000. Las diferencias temporales, que es esta suma y esta resta, me generan impuesto a la renta, impuesto a las ganancias, por 30%. Y la diferencia permanente me genera impuesto a la renta por 30%. Ahí están los 3 componentes del impuesto a la renta. Que en toda empresa hay esto. No hay ninguna empresa donde no puedas hacer este cálculo. En todas hay este cálculo. Los 3 componentes del impuesto corriente. El primer componente, lo que me otorga como pago la utilidad contable. El segundo, las temporales. Y el tercero, las permanentes. Ahí están los 474. Y presta atención aquí, que este componente de 24, voy a ponerlo en negativo para que se entienda mejor. Negativo todo porque es gasto, ¿verdad? ¿Ya? Este componente negativo de las temporales es anulado 100% por el impuesto diferido. Se hacen 0. Siempre. Ahí está. Este componente del impuesto a la renta corriente es anulado por el impuesto a la renta diferido siempre. Se hacen 0. ¿Qué me queda al final del día? 300 más 150, 450. Por eso es que la prueba ácida siempre te va a cuadrar. Es matemática sencilla. Cuando llega a la oficina una consultoría de NIC 12, eso es lo primero que hago con el cliente. En su presencia, hagamos esta prueba ácida. No cuadra, nunca les cuadra. Ahí está el error. Ya puedo comenzar a trazar el error, porque el error puede estar en el corriente, el error puede estar en el diferido, el error puede estar en los dos. Generalmente está en los dos. Porque no les cuadra la prueba ácida. Y es muy sencillo de entender. Siempre el temporal que colabora con el corriente se ve anulado por el diferido. Siempre. En todo escenario. Ponga el número que le ponga. Si yo le pongo acá 1.000.000, ¿cuánto sale el combinado? 3 más 1, 1.000.000 por 4. Perdón, 3 más 1, 4 millones por 30%, 1.200.000. Ahí está, 1.200.000. Y el diferido no se mueve. ¿Se dan cuenta? Esta matemática, esto es lo que yo llamo la matemática del impuesto diferido que todo contador debe dominar. Yo lo he hecho aquí con activo fijo, con depreciación, pero hágalo usted con deterioro de inventarios, con deterioro de cuentas por cobrar, hágalo usted con provisiones, sale, se prueba, se comprueba y se ejecuta de la misma manera. Este es el recorrido del impuesto diferido que usted debe dominar, estimados colegas. Yo voy a compartir este Excel con los organizadores para que les haga llegar a quien desee tenerlo. Creo que mi tiempo ha llegado a su fin. Profesor Freddy, Sí.
mientras se organizan, tal vez tengan los miembros del auditorio virtual, les hacemos recordar a los participantes la presentación para el día de mañana. El día de mañana, en el mismo horario, se presentará el tema novedades en torno a la atención de fiscalizaciones y cartas inductivas, que estará a cargo del contador público colegiado Miguel Bobadilla Lamadrid. Se realizará la presentación en el mismo horario por la misma plataforma. Tenemos, profesor Freddy, una pregunta del auditorio. Siempre he escuchado que existe una diferencia entre las NIF full y las NIF microempresas. ¿Es esa diferencia correcta, profesor? No existe NIF microempresa, existe NIF pymes. Pyme es pequeña y mediana empresa. Entonces sí existe un cuerpo normativo que se llama NIF pymes, sí existe. Además, yo estoy organizando, para el 5 de septiembre comienza el primer diplomado práctico de NIF pymes que se hace en el Perú. O sea que sí, existe un cuerpo normativo llamado NIF pymes. Ahora, las NIF pymes es un cuerpo normativo que pueden adoptarlo las empresas que no tienen obligaciones porque están en una bolsa de valores. Siempre es requisito. Solo lo pueden adoptar las empresas que no están en la bolsa. Y si lo comparamos con las NIF completas, sí hay una gran diferencia, ¿no? Las NIF pymes, primero que son 225 páginas, pero es un poquito. Y tienen menos requerimientos de revelación. Y hay algunas diferencias con las NIF completas, ¿no? Por ejemplo, en NIF pymes los intereses no se capitalizan, como lo dice la NIF 23, los intereses van al gasto, ¿no? En NIF pymes, salvo cuando no se puede terminar la vida útil de un intangible, se amortiza en 10 años máximo. Cosas así, ¿no? Tiene unas particularidades diferentes. Sí, sí existe. Por una cuestión de obligación legal, las empresas que cotizan en bolsa de valores están obligados a presentar estados financieros bajo NIPS y auditados. No pasa lo mismo con empresas que tienen capitales también de varios millones, pero que por no existir la obligatoriedad, algunas de esas empresas, sobre todo en las regiones, no aplican NIPS. Eso permite generar una información financiera contable, financiera y contable confiable. Las NIF tienen por objetivo justamente que la información financiera sea confiable. Más, el mismo marco conceptual, los párrafos introductorios de las NIF dicen, usar las NIF van a asegurar la confiabilidad de los estados financieros. Así que ese es el objetivo, ¿no? Si una empresa no utiliza NIF, ni pymes, ni completas, yo me pregunto qué va a utilizar, ¿no? El criterio del contador, las normas tributarias. Normalmente las normas tributarias no tienen como objetivo emitir estados financieros para evaluación de la gestión del negocio. Las normas tributarias tienen un objetivo recaudador, que está bien, hay que pagar los impuestos tal como lo dicen las normas tributarias. Pero para eso me sirven las normas tributarias, para calcular impuestos. No me sirven para evaluar la gestión de la empresa ni cómo está el negocio. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, usted se compra una maquinaria que tiene una vida económica de 20 años y lo compra en arrendamiento financiero a 3 años. Si usted usa la tributación para depreciar, en 3 años la maquinaria ya no va a estar en su balance, porque es lo que indica la norma tributaria, que se deprecie en el plazo del contrato. Pero no tiene ningún sentido, porque usted va a utilizar ese activo durante 20 años. ¿Ves la confrontación? Entonces, para tributar, utilizo la norma tributaria. Para presentar mis estados financieros, utilizo la NIF 16. Son dos mundos completamente diferentes, ¿eh? Por favor, que se entienda en ese escenario. La tributación para hacer mi declaración de impuestos. Y déjame las NIF para presentar una información financiera que sea útil para tomar decisiones.
Profesor Freddy Llanto, le agradecemos muchísimo por su muy interesante presentación. Esperamos contar con usted para futuras actividades académicas. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Ha sido un placer dirigirme a ustedes, a la Universidad Nacional de Piura, y felicidades por un aniversario más de su Facultad de Contabilidad. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias también a todos y cada uno de los participantes por su muy interesante participación. No olviden mañana la conferencia a la misma hora, 9 de la noche, y durante toda esta semana. Muchas gracias con todos y muy buenas noches.